en mí un hombre nuevo, cámbiame. Bueno, iglesia, sean todos bienvenidos. A esta hora iniciamos el segundo día del ayuno de primicias con mucho ánimo, con mucho gozo, con mucha alegría, poder orar en familia y leer la poderosa palabra de Dios. Como siempre, el Espíritu Santo guiándonos para continuar adelante con este ayuno de primicias, un espacio donde estamos dando lo mejor de nosotros a nuestro Padre Celestial. Rápidamente recordar algunas cosas importantes. Las primicias es lo primero que tú le das a Dios en el año. Lo primero y lo mejor. Acuérdate que el ayuno lo que hace es ayudarnos a concentrarnos en Dios para que lo que le estés ofreciendo sea bien recibido por Él desde el cielo. Amén. Amén, amén. Así que vamos a iniciar, vamos a orar, vamos a presentarle este corto espacio porque realmente es corto. El ayuno prácticamente es algo personal que yo hago con Dios. Pero bueno, gracias al Espíritu Santo de la Palabra, tenemos su acompañamiento 3 veces al día para que estemos en un mismo espíritu y en unidad familiar. Bueno, vamos a orar, amor. Dale. Señor, amado Padre Celestial, te entregamos esta mañana, este nuevo comienzo de día. Lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Que nada de lo que se haga, Señor, en este día sea en nuestra propia humanidad, Señor. Queremos ser dirigidos por tu santo y poderoso Espíritu, Señor. Cansados estamos de cometer errores en nuestras fuerzas, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, desde que abrimos nuestros ojos, te entregamos este día, Señor. Que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Que no se haga como a nosotros nos parece, sino conforme a tu voluntad, Señor. Porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros, amado Dios. Y en esta mañana te entregamos todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser, Señor, para que seas tú tomando control, Señor, de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por el aliento de vida que hoy nos das, por permitirnos respirar, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos, Señor. Ya es un milagro, Señor. Podemos ver tangible tus milagros en nuestras vidas, Señor. Te damos todo el honor a ti, Señor, y dirígenos en este día, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Dándole gracias a Dios por todas sus vidas y por todos aquellos que se conectan hasta ahora, que hacen su mejor esfuerzo para recibir esta palabra. Bueno, estamos aprendiendo en este ayuno los hábitos de Jesucristo, Amén. sus comportamientos, la forma en que Él se conducía en la tierra. Acuérdate que Él vino para hacer carne en la tierra, entonces nos entiende 100% lo que nosotros vivimos en esta carne. Y qué bueno que haya gente disciplinada en este ayuno y pueda notar uno a uno los hábitos. Amén. Rápidamente ayer hablábamos del hábito de ayunar. Que esto no quede como me senté un ratico, recibí un video y me fui a hacer de todo en el día, no. Que puedas meditar la palabra, porque hubo unos textos importantes para mí ayer en el primer día. El primero que recuerdo que es Juan 13:15, donde el Señor nos decía que ejemplo nos había dado para que nosotros hiciéramos lo mismo que Él. Y eso es muy importante, querer parecernos a Jesús, no solamente en este ayuno, sino todos los días. Que ahí donde tú estás, tú puedas meditar en eso siempre. Señor, me quiero parecer a ti, en tu amor, en tu paciencia, en tu misericordia, en tu bondad. Porque así y de esa forma podemos tener una vida más cristocéntrica, una vida que agrada a nuestro Padre Celestial. Entonces ayer veíamos que Jesús mismo ayunaba, y había en esos textos, ojalá los anotes todos los días, los medites. Jesús ayunaba y cómo lo hacía. No me parece nada el ayuno que nosotros hacemos, porque Él ayunó 40 días sin comer y sin beber nada. Sin embargo, por eso es muy bonito que podamos hacer este ayuno bien presentado. No que hablemos todo el día de la comida ni de los alimentos, sino de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que de ella es que realmente nosotros vivimos. Vamos a aprender hoy un segundo hábito, presta mucha atención para que te parezcas más a Jesús todos los días. Amén, amén. Así es, familia. Estamos aprendiendo del Maestro de Maestros.
estamos aprendiendo de el que todo lo hizo posible en esa cruz. Entonces, un hábito que tenía nuestro Señor Jesucristo y que vamos a estar viendo detenidamente el día de hoy es el hábito de aislarse. El Señor Jesús tenía este hábito y vamos a verlo en la palabra. Está en Marcos 1:35, familia. Y mira cómo dice su bendita palabra. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Él se retiró de donde se encontraba, pero se retiraba con un propósito. Pero antes de eso, quiero que podamos entender la palabra aislamiento, porque quizás tengamos como una confusión y creamos que aislarnos es no tener nada que ver con el mundo, o no querer estar con la familia, o no querer, y nos excusamos en eso. No, aislarse, mira lo que dice, significa apartar a alguien o algo de toda compañía a un lugar tranquilo, alejado de actividades y de personas. Eso es lo que significa la palabra aislarse. Pero Jesús, cuando se aislaba, familia, tenía un propósito, había un propósito, y eso es lo que hoy queremos aprender. Cuando nosotros tomemos ese hábito como el de Jesús de aislarnos, tiene que haber un propósito, y ese propósito es pasar tiempo con Dios. No nos retiramos, no nos aislamos simplemente porque no queremos estar con alguien o no queremos estar con las personas. Nosotros debemos de aprender del Maestro que nos aislamos es para poder pasar ese tiempo con el Padre. Jesús, familia, fue una persona común y corriente, estuvo en esta tierra y tuvo cansancio, tuvo hambre, tuvo agotamiento, tuvo mucha fatiga, porque a él también le pudieron haber dolido los pies, como a ti y como a mí. Pero Jesús sabía que estaba alrededor de muchas multitudes, muchas personas le acudían a él, muchas personas necesitaban de él. Y quizás lo que Jesús todo el tiempo estaba escuchando era: Jesús, ayúdame, sáname, tócame, úngeme. Él tenía una demanda muy fuerte, una demanda constante donde las personas necesitaban de su ayuda. No sé si tú te sientas identificado por algún momento que sientes muchas demandas en tu vida. Quizás si eres mamá, sientes las demandas de tus hijos, quizás si eres empresario, cualquier tipo de persona que esté aquí conectada con nosotros. Sé que como Jesús ha sentido demandas sobre él, y esas demandas desgastan, familia, el cuerpo, desgastan las emociones, agotan el espíritu y estresan. Y por eso era necesario que Jesús se aislara por algunos momentos, porque era tanto lo que él vivía con las personas, las necesidades de las personas, que él necesitaba sacar un tiempo para aislarse y estar a solas con el Padre. Amén, así es. Y esto es un ayuno, eso es lo que representa un ayuno, un tiempo de aislamiento. Amén. De donde tú le dices a todo el estrés de tu vida, chao, para un lado, y puedas concentrarte en el Padre. Ayer en el culto explicamos un poquito eso y es importante entenderlo. Estar a solas con Dios es necesario. Amén. Es necesario para la fortaleza espiritual. Ojalá puedas estar entendiendo eso. Es necesario estar a solas con el Padre para estar fortalecidos espiritualmente. Amén. Esa palabra que mi esposa está dando en Marcos 1:35 es uno de los textos más hermosos que yo he leído en cuanto a la oración y la intimidad que Jesús, el Hijo, tenía con el Padre, porque era como ese tiempo de reposo, como ese tiempo de descanso. Y yo sé que todos lo necesitamos. Todos necesitamos reposar en la presencia de Dios. Porque si no, esto se nos convierte en algo personal, en algo nuestro, y esto no es nuestro, esto es de Dios. Y por eso Él mismo nos invita a venir a su presencia para descansar en Él. Y contextualmente en el Marcos 1 dice que Él venía de una noche muy agitada de servicio, de milagros, de estar aconsejando, de estar pastoreando, de estar liberando. Y qué mejor que un tiempo de aislamiento, pero en la presencia de Dios. Así es. No como ese espacio
de estar introvertidos o conmigo o porque no quiero hablar con nadie, no, Ajá. es buscar la presencia del Señor. Ahí realmente lo tomo para mí de esa forma de descansar en la quietud de la presencia del Padre. Así es, familia, porque aunque Jesús nunca fue una persona solitaria, Él sentía la necesidad de estar solo con el Padre, refrescándose espiritual y emocionalmente. Y si familia, si Jesús, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de aislarse para estar con el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Es necesario por los afanes de la vida, lo que te digo. Él tenía muchas demandas, muchas cargas emocionales, espirituales. ¿Cuánto más tú y yo que estamos en este mundo tan agitado? Cualquier cosa que tú estés viviendo te demanda. Sea que tengas una empresa, sea que seas independiente, que hagas parte, que seas empleado, lo que sea, todo el tiempo estás viviendo demandas constantes de la sociedad, de tu entorno, y es necesario hacer lo que Jesús hacía, sacar un tiempo para hablar, para compartir con el Padre. Solo analiza algo, ponte a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que el Padre te habló? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que el Padre te dijo algo? Quizás pudo haber sido en un momento de que te aislaste, en un momento donde estabas a solas con Él. Es la forma más fácil quizás de que tú puedas escuchar la voz de Dios cuando te aíslas, cuando dejas todo el ruido, cuando dejas todas esas ocupaciones, cuando decides y determinas en tu corazón como Jesús apartarte, aislarte para tener ese tiempo con Él. Pero hay algo importante, Jesús no se aislaba porque sí, por lo que acabamos de decir, porque simplemente, no quiero estar con la gente, no. Había algunas cosas por las que Jesús se aislaba y se apartaba. ¿Para qué Jesús hacía esto? Bueno, familia, para escuchar la voz de Dios claramente. Y eso está en Mateo 26, del 36 al 46. Es muy extenso, pero esto narra cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Y Él se separó de sus discípulos porque minutos después iba a enfrentar una situación la más difícil. Y Él necesitaba comprender la voluntad del Padre. Es ahí cuando Jesús le dice, no se haga conforme a mí, sino conforme a tu voluntad. Entonces, una de las formas para que nosotros podamos entender y escuchar la voz de Dios es aislándonos, sacando ese espacio con el Padre. Amén, así es, no dale mami contigo para que avancemos. Ok, otra de las cosas rápidamente para la que Jesús se apartaba, se aislaba, era para orar. Muchas veces Él se retiraba para poder estar a solas con el Padre, para poder tener esa intimidad con el Padre. Y esa es la invitación. Si tú necesitas escuchar la voz, que sé que todos necesitamos escuchar la voz y descansar en Él, es bueno aprender el hábito del Maestro, aprendernos a aislar por algún momento. Si tú necesitas tener una intimidad con el Padre, es bueno aprender el hábito de apartarnos, de aislarnos. Jesús también lo hacía para recargarse espiritual y emocionalmente, lo que estábamos hablando ahora. Jesús tenía muchas cargas espiritual y emocionalmente como tú y como yo. Y Él apartaba ese momento para descansar en el Padre. Tal es el caso de cuando recibió la noticia que Juan el Bautista había sido decapitado. Jesús tomó un tiempo, dice la Escritura, para aislarse. Es muy normal que tú puedas ver en la Escritura que Jesús se apartaba, cogía la barca y se iba a los montes, a las orillas de los ríos, porque Él necesitaba ese tiempo con el Padre, esa intimidad. Otra de las cosas para las que Jesús se retiraba y se aislaba, que esta es tremenda, era para obtener la perspectiva correcta. Y eso está en Juan 6:15. Mira lo que vamos a leerlo, tenemos tiempo para que lo podamos leer,
para obtener la perspectiva correcta. Juan 6:15. Dice así. ¿Qué dice Juan 6:15? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Entendiendo Jesús. Él necesitaba entender la perspectiva, lo que estaba pasando a su alrededor y su entorno. Y muchas veces nosotros necesitamos sacar ese espacio para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque quizás las muchas voces nos tienden a confundir. Sabemos que la palabra dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero quizás cuando hay decisiones fuertes que tomar, es mejor que apartes un tiempo con el Padre y escuches la voz de Dios. Familia, otra de las cosas, esa me gustó mucho porque él se retiraba, él se aislaba, mira, para comer. Y eso está en Marcos 6, del 31 al 32, qué tremendo, hasta para comer él tenía que retirarse. ¿Cómo sería su vida tan agitada? ¿Cómo sería todo lo que él vivía, que tenía que sacar su espacio para poder comer? Dice así, Marcos 6, 31, 32, o 31 solo. Pues, no, 31, 32. Dice, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Wow. Creo que los que servimos al Señor entendemos. Esa nos cae. Pero lo hacemos con cariño, pero aún así necesitamos el tiempo de aislarnos aún para comer. Amén. Es necesario, él necesitaba pasar tiempo con los suyos también, tener un momento donde él se podía aislar, comer con ellos, descansar del bullicio, de las muchas actividades, y no solamente en el ámbito espiritual, sino también en tu vida. Cómo de afanada está tu vida, que a veces ni tiempo tienes para apartar y comer, alimentarte bien. Esa nos cae mucho a nosotros, pero el Señor así como te está hablando a ti, créeme que también nos está hablando a nosotros. Hay que aislarnos para poder tener un tiempo en familia. Quizás nuestros hijos, nuestros seres queridos están esperando también ese tiempo en el que nos podamos aislar, podamos disfrutar en familia, pasar un tiempo agradable, comer, podernos reír, y que los afanes de la vida y todo ese aceleramiento en el que vivimos día a día pueda quedar atrás. Familia, otra de las cosas que hablábamos ayer era Jesús se apartaba y se aislaba para pelear las batallas espirituales. Recuerda que Él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y peleó una batalla espiritual con el enemigo. El enemigo le hablaba y Él podía sacar su defensa, que era la palabra, lo que hablábamos ayer. Entonces también cuando tú sientas que estás atravesando una batalla espiritual, es bueno que puedas tener el hábito de Jesús y puedas apartarte y aislarte para pelear esa batalla. Amén. ¿Qué otra falta? No, ahí estamos aprendiendo un poco más el hábito de aislarnos. Es necesario familia. Bueno, familia, ojalá esta palabra les haya quedado clara en esta mañana y que Dios nos ayude a practicarla, que no simplemente sea una palabra, porque realmente creo yo, todos los que servimos a Dios, vivimos para Él, en diferentes dimensiones, no tiene que ser al frente de un ministerio, simplemente en una vida normal, como explicaba mi esposa, en un trabajo, aún en la misma casa, necesitamos tiempos de aislamiento, pero con ese propósito: reposar en el Señor, escuchar la voz de Dios, tener intimidad con Dios, descansar en el Señor, y aún hasta para comer necesitamos estar aislados. Entonces, si era un hábito de Jesús, para nosotros es importante también. Espero hayan aprendido en esta mañana esa poderosa palabra, ese hábito. Por eso qué bueno que los estés anotando. Y al final del ayuno, no simplemente quede como un ayuno que pasó, sino como ese estilo de vida que tú y yo vamos a empezar a adoptar como buenos, fieles seguidores de Jesucristo.
Vamos a orar, vamos a entregarle este día, esta mañana al Padre Celestial. Que los afanes de la vida hoy queden a un lado y nosotros nos podamos separar para compartir con nuestro Papá Dios. Espíritu Santo, gracias por esta mañana gloriosa, segundo día del ayuno de primicias. Aunque te estamos ofreciendo muchas cosas en este ayuno, Dios, tú nos estás dando lo mejor, porque nos dice una palabra para este ayuno. El vino nuevo se debe echar en odres nuevos, y nos estás dando lo nuevo y lo mejor tuyo para nosotros, Señor. Sé que nos estás llenando con tu poderosa presencia, con tu poderosa palabra, para que nosotros seamos diferentes este año que inicia y el resto de nuestra vida, para que muchas cosas malignas, pecaminosas se vayan de nosotros para siempre y podamos estar conforme a tu voluntad caminando en esta tierra. Señor, trae paz, trae ese tiempo de quietud, ese tiempo de aislamiento para cada hermano. Aún a nosotros, ayúdanos a obligarnos a sacar ese tiempo, porque es necesario, Señor, para no estresarnos, para no cometer errores por la opresión del trabajo, del servicio, bendito Dios. Y yo te pido que esa palabra todos la estén recibiendo, aún para pelear batallas espirituales, en quietud, en reposo, y aún para tomar decisiones correctas también, Señor. Padre, gracias por esa palabra, yo la recibo como odre nuevo que soy con mi esposa, con mis hijos, y declaro que la iglesia también está haciendo odre nuevo en este 2023, y estamos recibiendo lo nuevo y lo mejor de nuestro Padre Celestial. Hoy les bendecimos con toda bendición celestial y descansamos en tu palabra, en ese reposo que nos traes a través de ella. Espíritu Santo, guíanos para hacer este ayuno conforme a tu voluntad y que esté llegando como un olor fragante delante de ti. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos descansar y habitar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, los amamos mucho. Gracias por conectarse con nosotros a esta hora de la mañana y nos vemos ahora al mediodía con un refuerzo de la palabra para que sigamos adelante. Bendiciones, que tengan un excelente día. Bendiciones, gracias por estar ahí conectados. Chao. Chao.